Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar de las capas en Capture One, una de las herramientas más potentes del programa. Las capas fueron introducidas por primera vez en la versión 9 del programa y desde entonces todas las actualizaciones que han ido sacando han ido encaminadas muy claramente a mejorar esta herramienta, de manera que ahora es una parte casi fundamental en nuestro flujo de trabajo. Gracias a las capas podemos trabajar una imagen por diferentes zonas, de manera que podemos ser muy precisos y tener muchas más posibilidades a la hora de editar desde el mismo archivo RAW. Vamos a ver cuáles son algunas de las funciones más interesantes y qué nos pueden aportar. Vamos a empezar hablando del panel donde se controla la herramienta de capas, es este de aquí. Vemos que está integrado en prácticamente todas las pestañas de herramientas de Capture One. Vamos a empezar por aquí por la exposición. Antes de empezar a crear capas vamos a corregir este histograma hasta un poco hacia la izquierda. Vamos a centrarlo más y vamos a hacer una corrección por niveles automática. De acuerdo, ese sería el punto de partida. Una vez ya tenemos ajustada la capa del fondo, ahora sí vamos a crear una capa. Si mantenemos pulsado este icono de más, nos aparece un menú desplegable donde nos va a decir los tipos de capa que podemos crear. Podemos crear una capa vacía. Si apretamos a la tecla M, que es el atajo de teclado para mostrar la máscara, vemos que no aparece nada. También podríamos crear una capa llena. En este caso, la máscara ocupa toda la imagen. Y además tenemos otros dos tipos de capa que van más enfocadas a retoque, que son las de clonación y corrección, de las cuales hablaremos en futuros vídeos. De momento voy a eliminar esta capa, me voy a quedar con la capa vacía y la voy a llamar cielo. Bien, una vez tenemos creada esta capa, ahora lo que tenemos que hacer... Bien, una vez tenemos creada esta capa y le hemos dado un nombre, lo primero que tenemos que hacer es crear una máscara. Para eso, aquí tenemos las opciones, las diferentes maneras de crear máscaras. La más sencilla de ellas sería el pincel, podríamos pintar una máscara. También tenemos, por supuesto, una herramienta de borrador. En este caso no me interesa trabajar de esta manera, voy a hacer clic derecho, eliminar máscara, y lo primero que voy a hacer va a ser crear una máscara de degradado. Tenemos dos tipos de degradado, el lineal y el radial. El radial sería este de aquí. También podríamos decirle que pintara la máscara por dentro. También podríamos crear una máscara de degradado radial. Creo que en este caso lo que mejor va a funcionar es un degradado lineal, así que vamos a empezar por ahí. Vamos a crear una máscara de degradado que nos ocupe esta zona de la imagen. Si cogemos esta línea que nos va a marcar el final del degradado y mantenemos pulsada la tecla Alt, vamos a ver que podemos crear esta máscara de manera simétrica, lo cual me parece muy útil. Vamos a ajustarla, rotar un poco y vamos a intentar que nos afecte únicamente a esa parte del cielo donde están las nubes. De acuerdo. Ya estaría bastante ajustada. Vemos que en cualquier caso sí que nos ocupa un poco aquí de esta zona que no queremos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser clic derecho sobre la capa, rasterizar máscara. Y de esta manera, seleccionando el borrador, si damos clic derecho sobre la imagen, una vez hemos seleccionado el borrador, nos aparecerán las configuraciones del pincel. Vamos a darle mayor tamaño y menor dureza y vamos a eliminar esta zona de la imagen que no queremos que entre dentro de esta máscara. Ya estaría de una manera muy sencilla. De acuerdo. Una vez hemos enmascarado esta zona de la imagen, vamos a trabajarla por separado. Vamos a bajar un poco la exposición, vamos a intentar que resalte toda esa información de las nubes. Para eso seguramente le vaya muy bien un poco de claridad. Y vamos a intentar potenciar esos medios tonos. También podríamos hacerlo desde la herramienta niveles. Y ya estoy satisfecha con el resultado. Si vemos el antes y el después, podemos hacerlo desde aquí. Vemos que esto ya va tomando un aspecto más atractivo. Vemos que en esta zona inferior de la imagen tenemos bastante contraste y que igual estamos perdiendo por ello un poco de detalle. Para ello vamos a crear otra máscara, en este caso una máscara de selección de color, que es una de las funciones más interesantes a nivel de capas en Capture One. Para ello vamos a venir al editor de color, al modo avanzado, vamos a seleccionar el cuentagotas y vamos a hacer una selección de color de estos tonos verdes. Si hacemos clic en esta opción, nos va a enseñar cuál es la selección de color que hemos seleccionado. En este caso está perfecta, se ajusta exactamente a la zona de la imagen que queremos trabajar. Aunque podríamos trabajar la luminosidad desde el editor de color, creo que en este caso va a ser más interesante hacer una máscara a partir de esa selección. Para ello, hacemos clic en el icono de los 3 puntos y vamos a seleccionar la opción Crear máscara a partir de la selección. Ahora mismo Capture One está creando una nueva capa con una máscara que, si le damos a la M, coincide perfectamente con nuestra selección de color. Además voy a darle un nombre a esta capa, la voy a llamar
bosque, vemos que esos tonos más oscuros han quedado fuera de la selección, no habría ningún problema, podríamos seleccionar el pincel, el atajo de teclado es la B, vamos a darle más tamaño y vamos a añadir dentro de esa selección todos estos tonos. Bien, estamos pintando la máscara. De acuerdo, ya estaría. Para evitar estos bordes tan duros que tenemos en el borde de la máscara, tenemos una opción en Capture One que es el degradado de máscara. Para ello venimos sobre la capa, clic derecho, máscara pluma. Podemos ajustar el radio de ese degradado. Creo que ahí sería bastante adecuado, le damos a aplicar. Y ahora sí, ya podríamos trabajar esa máscara por separado. Creo que en este caso lo primero que deberíamos hacer es subir las sombras. Y de esta manera tiene un aspecto bastante natural y estamos recuperando mucho detalle solamente de esa zona de la imagen. Esas serían algunas de las maneras que tenemos de crear máscaras en Capture One. Además quería enseñaros otro modo de crear máscaras muy interesante, fue añadido en la versión 12. Para ello vamos a seleccionar esta imagen. Tenemos aquí una situación de exposición complicada. Vemos que aunque el histograma está correcto, la imagen queda bastante plana. Tenemos un cielo en el cual tenemos toda la información, pero no es muy atractivo, y además nos falta bastante información de aquí de las sombras. Para ello vamos a trabajar la imagen en dos máscaras diferentes. Vamos a venir aquí, y en este caso vamos a crear una capa llena. Si le damos a la M, vemos que la máscara ocupa toda la imagen. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la herramienta intervalo de luma. Es una herramienta que nos permite crear máscaras en función de la información de luminosidad de la imagen. Para ello vamos ajustando esa selección hasta quedarnos con la zona de la imagen que nos interesa a nivel de luminosidad. Creo que ahí estaría perfecto. Vamos a ajustar un poco el radio de esa máscara para que no sea una transición tan brusca. Bien, creo que ahí sería correcto. Vamos a aplicar y a esta máscara la vamos a llamar negros. A continuación vamos a crear una nueva capa, también llena. Vamos a aplicar la herramienta intervalo de luma y en este caso vamos a hacer la selección opuesta. Vamos a seleccionar esa parte del cielo. De acuerdo, ajustamos el radio. Creo que ahí estaría bien. Aplicamos esa máscara y esa capa la vamos a llamar blancos. De acuerdo, ahora ya podemos trabajar esta imagen de acuerdo a la exposición de las diferentes zonas. En este caso vamos a empezar trabajando con los blancos. Creo que lo primero que deberíamos hacer es aumentar la exposición, darle un poco más de brillo a ese cielo. Vamos a aumentar la claridad. Vamos a intentar resaltar esas texturas de las nubes. Podemos trabajar también con la herramienta niveles, hacer que resalte más. Y vamos a añadir un poco de contraste. Si vemos el antes y el después, vemos que ha mejorado bastante. Y ahora pasaríamos a trabajar con los negros. En este caso, lo primero que deberíamos hacer es recuperar estas sombras. Podríamos hacerlo también desde la herramienta de niveles. Y ahora nos queda un aspecto un poco lavado, con lo cual deberíamos también añadir un poco de contraste. Ir jugando de esta manera, intentando recuperar la máxima información posible sin que quede este look HDR. Creo que también podremos utilizar la curva luma. Si vemos el antes y el después, vemos que está mejorando bastante la imagen. Por último voy a pasar a la capa fondo y voy a añadir un poco de contraste extra para evitar ese efecto lavado. Esas serían las diferentes maneras que tenemos en Capture One de crear máscaras. Y ahora bien, una vez tenemos una zona de la imagen enmascarada, podemos aplicar sobre esa máscara prácticamente cualquier herramienta del programa. Vamos a ver un ejemplo concreto aplicado a una fotografía de paisaje. Vamos a coger esta foto como ejemplo para un revelado por capas. En primer lugar, lo que vamos a hacer es en el fondo vamos a ajustar los niveles automáticamente. Creo que se ha pasado un poco los negros. De acuerdo. La primera capa que vamos a crear, vamos a trabajar el cielo. Para ello vamos a crear una capa vacía y vamos a crear una máscara de degradado. Dibujamos la máscara, recordad M para visualizar la máscara y le vamos ajustando de la manera más precisa posible. Si mantenemos pulsado Alt, podemos crear esa máscara de una manera asimétrica. De acuerdo. Y vamos a intentar eliminar
esta neblina que tenemos en el fondo, vamos a intentar que resalte un poco más esa textura del cielo. Para ello vamos a empezar subiendo la claridad, viendo qué información podemos sacar de esa niebla. Vamos a recuperar también luces desde la herramienta de alto rango dinámico. Vamos a forzar con los niveles, no tanto, con la curva de luma, y vamos a añadir también un poco de contraste. Vamos a mover un poco esa máscara para que no afecte tanto a esta zona de la imagen. Si vemos el antes y el después, vemos que ha mejorado bastante. Ahora quizás nos hemos quedado un poco bajos de altas luces en la imagen en general. Vamos a volver a la capa fondo y vamos a corregir el punto de blanco. ¿De acuerdo? Antes de continuar creando capas, vamos a nombrar esta capa, que no lo habíamos hecho antes, la vamos a llamar cielo. De acuerdo, ahora vamos a crear una nueva capa, en este caso va a ser una capa llena, ahora veréis por qué, y le vamos a llamar bosque. En este caso, lo que vamos a trabajar va a ser el editor de color. Vamos a venir al editor de color, al modo avanzado, seleccionamos el cuentagotas y vamos a hacer una selección de los tonos verdes. Si apretamos aquí, vemos el intervalo de color seleccionado. Voy a quitar un poco de estos amarillos que se está colando el caballo. De acuerdo. Perfecto. Una vez tenemos esta selección de color, lo vamos a trabajar todo desde el editor de color. Y vamos a intentar simular un paisaje más otoñal. Para ello vamos a cambiar el tono y vamos a jugar un poquito con la saturación. Creo que es bastante realista este resultado. En cualquier caso, la razón por la que lo he creado en una nueva capa llena es porque al hacer este ajuste desde una capa siempre tenemos el margen de poder controlar la opacidad de la capa. Con lo cual, si nos pareciera que este efecto está correcto pero un poco pasado, siempre podríamos bajar la opacidad y equilibrarlo. Creo que ahí está mejor. De acuerdo. Por último vamos a crear una nueva capa, en este caso una capa vacía, y aquí sí vamos a trabajar con el pincel. Y esta capa va a ser para el caballo. Voy a seleccionar el pincel, podemos seleccionarlo desde aquí o mediante el atajo de teclado B. Vamos a hacer zoom. Recordad, clic derecho para los ajustes de pincel. Vamos a mantener, por ejemplo, este tamaño. Vamos a aumentar un poco la dureza y vamos a asegurarnos de que esta opción máscara automática está activada. Comenzamos a pintar esta máscara. M para visualizar la máscara. Y simplemente con pintar los bordes, no os preocupéis porque luego vamos a poder rellenarla de una manera muy sencilla. Intentamos que se ajuste lo más posible. Tampoco es necesario hacerlo perfecto. Ahora vamos a ver también otra opción que tiene Capture One para ayudarnos con el ajuste de las máscaras. De acuerdo, vamos a hacerlo de una manera rápida. Ahí, por ejemplo, me he salido de los bordes, pero no sería un problema. Vamos a bajar el tamaño un poco para esta zona que es más delicada. Ya lo tenemos casi. Recordad, lo estamos haciendo de una manera rápida, podríamos ser mucho más precisos, pero esto tampoco va a ser un problema, porque ahora lo que vamos a hacer a continuación es refinar la máscara. La oreja que nos falta, vamos a bajar el tamaño del pincel. Vemos que la máscara automática ahí también ha hecho muy buen trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es, sobre la capa, clic derecho, rellenar máscara. De esta manera ya lo tendríamos todo enmascarado. Y ahora, además, vamos a volver a hacer clic derecho y vamos a seleccionar la opción refinar máscara. De esta manera veis que se está ajustando exactamente a los bordes del objeto que queremos enmascarar. Podemos ajustar, creo que ahí está correcto, y aplicamos esta máscara. Pulsamos la M para que nos deje de mostrar la máscara. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente hacer unos ajustes muy sencillos para que este caballo resalte un poquito más. Vamos a darle un tono un poco más frío. Tampoco nos vamos a pasar. Si vemos el antes y el después, este sería el antes, este es el después, vemos que resalta más sobre este paisaje, que a su vez hemos trabajado por separado. Vamos a ver cómo quedaría el antes y el después de toda la imagen. Y de esta manera daríamos el revelado por concluido. Como podéis ver, es increíble todo el partido que podemos sacarle a un archivo RAW desde Capture One y desde luego impensable en otros programas de revelado.
Gracias a Capture One podemos trabajar nuestra imagen por capas de una manera muy precisa y esto nos va a ahorrar quizás tener que pasar a otras aplicaciones externas, lo cual a la larga nos va a ahorrar mucho tiempo sin tener que renunciar a la mejor calidad en el archivo final. Ni siquiera hemos hablado todavía de las herramientas básicas de retoque, que serían las capas de corrección y de clonación, pero esto me lo dejo para futuros vídeos. De momento, en el vídeo siguiente vamos a hablar de estilos y presets, cómo importarlos, cómo crearlos y también cómo aplicarlos en capas.